Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a Apasionados por la Tecnología. Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana son la principal causa del cambio climático. En concreto, el dióxido de carbono, que es la sustancia que actualmente más contribuye a este efecto invernadero. Casi todas las propuestas de reducción de CO2 se centran en reducir las emisiones, pero ¿qué pasaría si pudiéramos capturar este CO2 que ya ha sido generado y reducirlo? Bueno, esta es la propuesta de proyecto del Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid, ganador de la primera edición del Premio a la Investigación y a la Innovación Tecnológica en el ámbito energético, otorgado por la Fundación Naturgy. Hoy está conmigo Ángel Martín Martínez. Él es el investigador principal del proyecto y catedrático de Química de la Universidad de Valladolid. Con él vamos a ver en detalle el proyecto que acabamos de comentar y vamos a ver cómo es la tecnología innovadora que hay detrás de él. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí contento de poder estar participando y gracias por vuestro interés en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ti de verdad por haber sacado un tiempo para estar aquí con todos nuestros oyentes y poder comentar, como dices, este proyecto que creemos que es muy interesante. Ángel, antes de entrar en detalle, cuéntanos cómo nace este proyecto, esta investigación. Bueno, un poco lo que es la temática o el problema es lo que has mencionado en la introducción, ¿no? Pues que tenemos pues este problema de las emisiones, que el punto de partida obviamente es reducir al máximo las emisiones de carbono con tecnologías energéticas alternativas que no tengan emisiones. Pero bueno, nosotros vemos así también un nicho, una oportunidad adicional, pues respecto de las emisiones que técnicamente no se puedan evitar, las emisiones de CO2 que no se puedan evitar, que también pues apunten al problema que tenemos de agotamiento de recursos químicos, ¿no? Que no solamente van para las cuestiones de combustibles y de energía, sino pues para muchos otros productos que manejamos en el día a día, ¿no? Productos de la industria química, materiales, aditivos, fármacos. Entonces, pues vimos la oportunidad a partir de un poco los trabajos y el conocimiento previo que teníamos en nuestro grupo de investigación, que habíamos hecho pues mucho desarrollo de procesos con dióxido de carbono y usos de dióxido de carbono, reacciones con dióxido de carbono, pues acoplar ese conocimiento a esta ola de investigación sobre la captura y el aprovechamiento del CO2, pues para proponer tecnologías alternativas que nos permitan pues hacer, aparte de contribuir a esta reducción de las emisiones, pues hacer como un ciclo sostenible, un ciclo cerrado del uso del carbono, de la industria del carbono, que no parta de esos combustibles o esos recursos no renovables, sino que parta pues precisamente de ese CO2 que se está capturando, que cada vez pues se va viendo más la importancia de hacer ese proceso de captura. Uh-huh. Como comentaba en la introducción, Ángel, vosotros proponéis una tecnología innovadora, en el ámbito, como has comentado, de los procesos de captura de ese CO2 y de su reducción. ¿Nos puedes hacer un breve resumen de vuestra propuesta? Bueno, aquí digamos que el problema que tiene de partida el CO2 es que es una molécula muy estable, ¿no? Un compuesto muy poco reactivo. O sea, uno cuando quema un combustible o hace alguna transformación, el CO2 es, digamos, lo último que queda en ese proceso, ¿no? El fondo del pozo de la energía. Entonces, si uno quiere revertir ese proceso, pues hay que buscar alguna forma práctica, por así decir, de darle energía al CO2 para volverlo a llevar hacia un compuesto útil, que por ejemplo pues es lo que hacen las plantas con todo su proceso natural de la fotosíntesis y bueno, se puede hacer de diferentes formas. Nosotros lo que tenemos para fomentar o para facilitar esa activación, por así llamarla, del CO2 es lo que llamamos un proceso hidrotermal, que es un proceso con agua a alta temperatura.
Teniendo esas condiciones del agua a alta temperatura, en ese medio lo que favorecemos es que esa molécula tan estable que es el CO2 sea más reactiva y sea más fácil darle esa entrada de energía que hace falta para llevarlo hacia algún compuesto útil que luego podamos aprovechar. Que bueno, son procesos que la inspiración nos vino de unos entornos naturales en los que de forma natural, espontánea, se dan estas reacciones, que son los volcanes submarinos. Y tú tienes un volcán submarino que está echando el magma, está echando emisiones gaseosas, pues que también tienen CO2, tienen otros gases, y ahí, pues con la temperatura, con la presión del agua, porque está a una cierta profundidad, con esos otros componentes que va emitiendo el volcán, de hecho, espontáneamente se producen reacciones que convierten el CO2 en cosas que podemos aprovechar. Nosotros, nuestro reto que nos hemos planteado es aplicar un poco el conocimiento que teníamos previo de ingeniería, porque nosotros estamos muy especializados en procesos a alta presión, agua a alta presión y alta temperatura, aprovechar esos conocimientos e inspirarnos en ese medio natural para llevar a cabo esas reacciones hidrotermales de un modo que sea práctico, que se pueda llevar a la industria y que sea eficaz. Es un poco también basado en reducir, reutilizar, reciclar, ¿no? Lo estaba pensando mientras hablaba, sobre todo en la primera pregunta. Lo ideal es reducir este CO2, pero bueno, ya que se está generando, es un punto muy importante reutilizarlo, ¿no? Usarlo para... Exactamente, sí, porque claro, el punto de partida, lo que tiene que ser el foco inicial, obviamente, es reducir al máximo, pero por una parte hay ciertas emisiones, no sé cómo llamarlas, residuales o refractarias, ¿no? Que por sus características, porque estén muy dispersas, o porque no se pueda sustituir en esos casos el medio de aplicar la energía por otras, va a ser muy costoso, va a ser imposible eliminarlas, ¿no? Va a quedar siempre hay un residuo. Y por otra parte, está esa necesidad. Nosotros producimos mucho CO2, que es la fuente principal de producir el CO2 como consecuencia de la producción de energía, pero luego está todo el campo de los materiales, de los compuestos orgánicos, que al final también entran en el problema, ¿no? De basarse en residuos, en materias primas no renovables, contaminantes, que están concentradas en ciertos países. Entonces ahí si queremos ir avanzando hacia un proceso que sea sostenible, que se automantenga, por así decirlo, el ejemplo que tenemos otra vez que ha estado funcionando millones de años, es el de la naturaleza. En la naturaleza, la fuente de carbono para que los seres vivos hagan, sus combustibles, ¿no? Con el metabolismo, los materiales con los que estamos hechos, es el CO2 del aire, en última instancia. Entonces, buscar un poco de inspiración en ese ciclo natural, para hacer un ciclo industrial del CO2, también renovable y sostenible, combinando un poco las dos problemáticas. Ángel, vosotros vais a desarrollar una prueba de concepto que consiste en desarrollar a escala una planta piloto, ¿no? Durante los próximos 2 años, si no lo he explicado mal. ¿Con qué retos os estáis encontrando en estas primeras fases del proyecto? Bueno, sí, es lo que es el marco de tiempos del proyecto, efectivamente, como has comentado, serían estos 2 años hacer una planta piloto en nuestro laboratorio, que ya llevamos un poco más de medio año, que tenemos unas cuantas cosas hechas, un poco con el objetivo, claro, que las cosas o las reacciones son distintas cuando uno las hace en el laboratorio, a pequeña escala, y con el botecito, unos pocos gramos del material, cosas así, a cuando uno las quiere llevar ya a escala industrial, que precisamente con uno de los problemas o de los retos que tiene este campo del CO2, precisamente es su tamaño, ¿no? Si uno empieza a investigar o a informarse de la pura escala de kilos de CO2, kilos, toneladas o millones de toneladas de CO2 que globalmente se constituyen el problema, es un problema de una escala muy grande, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer un proceso que tenga un impacto que se note en un problema o en un campo de esa escala, tiene que abordar ese reto, ¿no? Realmente llevarlo a la escala grande. Entonces, ahí
O sea, son problemas de ingeniería, sobre todo, ¿no? Nosotros pues somos un departamento de ingeniería, pues resolver las cuestiones de ingeniería y las cuestiones de la economía, ¿no? Llevar eso que va a requerir una inversión, ¿no? Hacer ese proceso, pues de forma que esa inversión sea pues lo más liviana posible y se pueda pues luego llevar ya a una viabilidad pues lo más pronto que uno pueda. Entonces, pues eso son cuestiones, pues igual entra uno pues desde lo que es los temas más elevados de la química, la reacción, pues a cosas más mundanas, ¿no? Pues cómo aguantan los materiales con los que estamos construyendo los equipos, pues estas condiciones, ¿no? Del agua. Si tenemos que poner un catalizador que es una sustancia, ¿no? Que promueve que la reacción funcione más rápidamente, cómo tenemos que fabricar ese catalizador, ¿no? En qué forma, qué morfología, para que cuando estemos pasando todo este flujo, todos estos kilos de CO2, pues el catalizador no se estropee, sea eficaz, cómo manejar pues los consumos que tenemos de energía, pues porque hay que calentar, hay que enfriar, para que la reacción funcione, pues para que esos consumos pues estén acoplados, ¿no? De la mejor manera posible, pues sean los más económicos que uno pueda, ¿no? O sea, pues esas cuestiones, ¿no? Que están un poco a caballo entre la ciencia, la ingeniería y la economía, pues para hacer lo que hemos estado investigando en este proyecto en varios años, porque es una cosa que ya tiene unos cuantos años de recorrido, pero eso a una escala grande, ¿no? Poder realmente hacer un proceso a escala grande que funcione de forma continua y de forma económica. Eso digamos que sobre todo es el reto potencial que queremos responder pues con este trabajo de hacer esta instalación piloto. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué tecnologías estáis utilizando? Bueno, o tenéis pensado utilizar, porque como estamos hablando, estáis en una fase muy inicial, para implementar este proyecto? Bueno, un poco también el foco que hemos tenido nosotros con el desarrollo, con el planteamiento del proyecto, es que, bueno, el problema de la captura y la conversión del CO2 es un problema complejo por sus dificultades. Lleva en general el mundo científico bastantes años trabajando con esto, o sea que sí que hay desarrollos, no hay ninguno que realmente esté funcionando a una escala muy grande, ya pues sí que se empiezan a ver algunas cosas, si uno ve las noticias, pues también en empresas como Naturgy o en otras empresas energéticas pues que empiezan a intentar hacer pues estas pequeñas instalaciones de demostración a una escala un poco más grande. Es un poco en el campo de las tecnologías lo que hemos intentado hacer pues es ser realistas en el sentido de procurar acoplarnos pues, dentro de la propuesta que nosotros hacemos de la reacción del proceso hidrotermal pues con otras tecnologías pues que en la medida de lo posible estén ya más o menos probadas o extendidas o que sean más viables pues para esta cuestión que hemos comentado, ¿no? De llevar esto a gran escala. Y aquí pues por ejemplo pues para la captura de CO2 pues hay, que sería el paso previo a la conversión que nosotros hacemos, pues hay diversas tecnologías. Nosotros nos hemos intentado apoyar en una que es posiblemente la que está más extendida, no necesariamente pues igual la mejor o la más eficaz en un plazo muy largo, pero sí que es la más extendida o la más viable a corto plazo, que es la absorción con agua. La que tú coges el CO2 se disuelve mucho en agua porque hace un ácido, es lo que no tiene en una gaseosa, ¿no? Que uno abre, salen burbujitas, eso es porque el CO2 se disuelve mucho en el agua, reacciona con el agua, hace ácido, se disuelve mucho. Entonces eso es un proceso industrial que uno que ya lleva, no se ha utilizado a gran escala para captura de CO2, pero sí que tiene un recorrido. Entonces, pues por ejemplo, hemos ido desarrollando nuestro proceso de reacción de forma que del mejor modo posible, de la forma más simple posible, se pueda acoplar con esta tecnología existente. Y luego igual pues para los procesos de separación pues hay tecnologías de separación de los productos que nosotros obtenemos por membranas que ya están más o menos desarrolladas. O sea, intentar en ese proceso incremental, ¿no? Pues de las cosas nuevas que aportamos encajen lo mejor posible con tecnologías que ya existen y que están probadas, pues para que los márgenes de tiempo, dentro de que pues estas cosas no se pueden hacer de un mes para otro, que sean pues, lo más cortos posible. Ya nos lo has contestado un poco a lo largo de la entrevista, pero bueno, entiendo que este es un proyecto que queréis o que tenéis pensado que crezca a largo plazo, ¿verdad? Claro, o sea, nosotros estamos en la universidad, o sea, digamos que cada sector un poco de la cadena del conocimiento y de la cadena de la transferencia de conocimiento tiene su papel. Nosotros en la universidad no se nos pide o no es tanto nuestro papel hacer
digamos, esa aplicación económica directa, pero sí que tenemos la vocación, un poco incluso la obligación, ¿no?, de hacerlo lo máximo de nuestra parte para llevar pues estos desarrollos que llevamos pues a la sociedad, ¿no? O sea, es un trabajo que tiene muchos aspectos, pues por ejemplo pues también en lo que es el puro aspecto de la investigación, pues nosotros aquí estamos pues muy comprometidos con que incluso los estudiantes que tenemos pues con sus prácticas o sus trabajos de fin de carrera o demás, que participen en nuestras investigaciones y que así pues vayan conociendo pues más de primera mano estas problemáticas del CO2 y de las nuevas tecnologías, y luego, claro, pues eso, llevarlas al punto de vista comercial. Entonces, pues por eso para nosotros, pues por ejemplo, en el caso de esta colaboración o de este reconocimiento con el premio de la Fundación Naturgy, pues por una parte, pues hay un punto, obviamente, que es muy interesante para nosotros, pues que es directamente la financiación que nos propone la Fundación Naturgy, que nos permite ir progresando con la investigación, pero claro, hay uno que posiblemente es incluso mayor, pues que es directamente, pues claro, tener ese contacto durante estos años de primera mano con la Fundación Naturgy, con la empresa Naturgy o con otros socios, que realmente pues es el siguiente paso, ¿no? Nosotros tenemos que llegar al final de este trabajo nuestro en algún momento, o sea, pasarle el testigo al siguiente elemento de esta cadena, ¿no?, que tiene que ser las empresas, ¿no?, que realmente son las que tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, por eso pues valoramos mucho, nos parece pues muy interesante, muy importante estas iniciativas como las del premio, pues más allá de la financiación, pues por eso, pues fomentar el contacto, ¿no?, tener esa vía directa de comunicación. Sí, la verdad es que ojalá hubiese más ayudas económicas y más empresas implicadas en toda esta parte de investigación, que bueno, desde mi punto de vista es muy importante y al final es un impulso, ¿no?, para vosotros, y es como conseguís al final hacer realidad estas ideas que tenéis, ¿no?, con un apoyo y económico detrás que impulse el proyecto, ¿no? Claro, eso es un apoyo económico, pero también nos hace falta muchas veces, o sea, el apoyo incluso emocional, moral, ¿no?, que también te da pues, tener estas cuestiones, ¿no?, porque la investigación, o sea, por una parte es un trabajo bonito, ¿no?, porque es un trabajo creativo de probar cosas, pero muchas veces pues es también duro, ¿no?, en el sentido de que pruebas cosas y no van a ningún lado, o has hecho un trabajo y después de haber hecho el trabajo pues un poco uno se queda con el resquemor, bueno, esto que he hecho pues a dónde va, ¿no?, qué peso va a tener. Entonces ahí pues eso, incluso para mantener el impulso, mantener la ilusión, mantener la perspectiva de que realmente pues estás haciendo esta función útil, pues eso es muy importante ir consiguiendo completar, ¿no?, pues estas etapas de transferencia, de comunicar los resultados, de ponerlos en valor, que eso más allá del peso económico, que claro, sin dinero pues obviamente uno no va a ninguna parte, pues también son muy importantes estas otras cuestiones más intangibles, ¿no?, pues el interés, la voluntad de poner en práctica o de innovar en estos aspectos. Pues enhorabuena, Ángel, a ti y a todo tu equipo por este reconocimiento. Ojalá dentro de 2 años volváis a estar aquí en nuestro canal contándonos pues el éxito del proyecto. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo, Ángel, por haber estado aquí hoy con todos los oyentes. Y gracias también a todas las personas que nos escucháis. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias nuevamente por vuestro interés, que es un placer poder estar haciendo estas actividades, un poco de transmitir el trabajo que estamos haciendo. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.